Ahora en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 en adelante. El sermón que les traigo en esta mañana lleva por título: No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Leamos Juan 14, del 1 al 14, son palabras de Jesús y en momentos vamos a leer palabras de uno de sus discípulos en este momento y no pasemos por alto ningún detalle acá. Dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pasaje bien interesante, muy hermoso y con muchas verdades en tan solo 14 versículos. Hermanos míos, no es un secreto que constantemente nuestro mundo se sumerge en un mundo de angustias. Las preocupaciones llegaron con la entrada del pecado a este mundo. El panorama debajo del sol en esta tierra es un panorama totalmente trágico para nosotros. Y sin duda alguna, la turbación, la angustia, muchas veces toca la puerta del corazón de los cristianos. Y la pregunta no es, si los cristianos experimentan aflicción. No, eso está muy claro en la Biblia. La Biblia nos dice, Jesús mismo, que en el mundo tendríamos aflicción. La Escritura nos muestra ejemplos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento a siervos del Señor, como por ejemplo Pablo, como por ejemplo Abraham, experimentando grandes sufrimientos a lo largo de su vida. O sea, la pregunta no es si los cristianos sufren. Los cristianos sufrimos también. La pregunta sería: ¿qué es lo que calma nuestra angustia? La pregunta es: ¿qué es lo que aplaca la turbación de nuestro corazón? ¿Qué es? Esa debe ser la pregunta a responder. Yo no sé cuáles son tus problemas. No sé con qué tipo de angustias tú has llegado esta mañana a este lugar. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que Dios tiene una palabra hoy para los corazones que están llenos de turbación. Y en nuestro texto de hoy, en el Evangelio de Juan,
nosotros vamos a ver cómo el Redentor del mundo provee un maravilloso consuelo a los suyos y cómo ese consuelo en medio de la turbación sirve para nosotros, también hijos suyos, el día de hoy. Volvamos a Juan 14, versículo 1. Palabras de Cristo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y la pregunta que surge al entrar a este versículo es: ¿qué es lo que tiene el corazón de los discípulos tan atribulado? ¿Qué es lo que tiene el corazón de los discípulos tan lleno de angustia? ¿Por qué ellos están así? De tal manera que Cristo tuvo que decirle: no se turbe vuestro corazón, hijos míos. Bueno, para entender el porqué de esta turbación es necesario que veamos unos versos anteriores a el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Recuerden que debemos ver la Biblia en su contexto. ¿Qué es lo que ha sucedido antes de este momento que tiene turbado el corazón de estos hombres? ¿Qué es? Bueno, por tiempo no voy a examinar los versículos, pero los voy a citar. Tiempo antes de este evento, Jesús anunció su muerte en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, específicamente los versículos 27 al 36. Jesús le dice a los discípulos: yo tengo que morir, tengo que levantarme de entre los muertos. Y esto causa un impacto en los discípulos, quienes por varios años habían estado con Jesús, habían experimentado tiempos especiales con Jesús, tiempos hermosos con Jesús, una compañía gloriosa con Jesús, habían visto los milagros sobrenaturales de Jesús, las enseñanzas gloriosas de Jesús y la piedad, el amor, la compasión y la exhortación de Jesús cara a cara. Y ahora él le dice: me voy. Y lo peor de eso es que le dice: ¿y de qué manera me voy? Pronto voy a morir, me van a matar. Luego, no obstante a esta noticia impactante para estos hombres, quienes por más de 3 años habían estado íntimamente con él, ahora Jesús le dice en el capítulo 13, versículo 21 del Evangelio de Juan, delante de todos, él dice que Judas lo iba a traicionar. Imagínense eso. Estos 12 habían estado juntos con Jesús. De seguro el resto de los discípulos, no lo dice la Biblia, pero lo presumo, tenían una buena amistad con Judas y entre ellos, y de repente Jesús le dice que uno lo iba a traicionar. Y no obstante, luego Jesús, al finalizar el capítulo 13 del Evangelio de Juan, le dice que Pedro lo iba a negar 3 veces. Imagínense esto. Noticia tras noticia, golpe tras golpe, le dicen: me van a matar, ya no voy a estar con ustedes. ¿Cómo es eso, Señor? Y luego le dicen: no es suficiente, uno de ustedes es quien me va a entregar. Y luego le dice: y tú que dices que aunque estos me nieguen, tú no me negarás, tú lo vas a hacer 3 veces. El corazón de ellos está agitado, hermano. ¿Qué es esto que está pasando aquí? ¿Qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que se viene para nosotros? Estas cosas tenían muy agitado el corazón de los discípulos. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Y es importante notar que la palabra que se traduce aquí como turbación es la misma palabra griega que aparece en Juan capítulo 13, versículo 21. Vamos allá. Juan 13, 21. Dice la Biblia: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió, esa es la palabra, conmovió. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Lo que este texto está diciendo en Juan 13, 21 con Juan 14, 1 es que Jesús se turbó en un momento. Que Jesús se conmovió en un momento. ¿Y esto qué nos indica, mis hermanos? Esto nos indica que hay una agitación del alma que es perfectamente legítima, que no es pecaminosa. ¿Por qué? Porque Jesús la experimentó y Jesús es en quien no se halló pecado. Pero
Pero existe otra turbación, existe otra angustia de corazón que no es legítima. ¿Por qué estaba conmovido Jesús en Juan 13? Porque Judas lo iba a traicionar. Jesús estaba conmovido, angustiado por el destino final de Judas y por la dureza del corazón de Judas. Mas los discípulos en Juan 14:1 estaban conmovidos, estaban turbados, pero por su incredulidad. Vaya diferencia. Hermanos, decía un siervo del Señor que existe un dolor y una conmoción interna que fluyen del amor, la que sintió Jesús. Y existe un dolor y una conmoción interna que fluye de la falta de fe, la de los discípulos. Y en el desarrollo de este texto he usado material de un siervo del Señor y espero sea de bendición para ustedes. Y él empieza a mostrarnos cómo nuestro texto expone la turbación de los discípulos cuando ellos comienzan a meditar que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Están saliendo las cosas mal. El Redentor del mundo, nuestro Rey, quien viene a libertarnos, va a morir. El grupo que parecía sólido de los dos hermanos que se amaban, hay dos aquí traicioneros. Las cosas no están saliendo bien. Pero hay algo que Cristo les dice a ellos, a pesar de la turbación de corazón. Miren lo que dice el 1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cristo les dice, así como ustedes confían en Dios, confíen en mí. Y es impresionante porque la audiencia de Cristo son judíos, quienes desde muy pequeños se les ha enseñado a adorar a Dios y a confiar en Dios. Y Cristo les dice, así como ustedes confían en Dios, confíen en mí. Y es evidente aquí, mis hermanos, que Jesús se está equiparando a Dios Padre. Así como confían en Dios, confíen en mí, porque el Padre y yo uno somos. Increíble. Lo primero que Cristo les dice a ellos para que lidiaran con la turbación de su corazón es, confíen en mí. El remedio para la incredulidad es la fe, pero no cualquier fe, es la fe en Dios. Hermanos, no se trata del tamaño de nuestra fe, aunque debe ser un deseo para nosotros tener una fe grande. Se trata es del objeto de nuestra fe. Hay personas que tienen una fe impresionante y ves una calma de ellos en la turbación, pero tienen puesta su fe en el objeto incorrecto, en lo material, en sí mismo, en otras personas, en las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser muy grande esa fe, pero no sirve de nada mientras no esté puesta en el objeto correcto. Así que Jesús quiere que ellos coloquen su fe en el objeto correcto. Creen en Dios, crean en mí. Hermanos, no importa lo grande de tu preocupación, tu necesidad es confiar en Dios. Y es interesante porque en medio de la preocupación, lo que se dispara es la incredulidad y no la fe. Por eso es necesario recordar verdades como esta, porque cuando tu corazón está turbado, cuando tu corazón está agitado y tú en lugar de confiar te arropas más en la turbación, el problema se va a incrementar y te vas a hundir en un hoyo cada vez más. Yo no sé por qué, pero a veces cuando tenemos una situación difícil, tendemos como a sumergirnos más en el problema. Y en lugar de dejar de pensar en el problema y empezar a confiar en Dios, nosotros seguimos les dando en la cabeza, dando. Queremos darnos cuchillo hasta acabarnos a nosotros mismos. En lugar de cesar y sustituir nuestros pensamientos por la fe. No existe nadie en este mundo, ni una sola persona que les pueda decir que ha encontrado solución cuando en la turbación se sumerge más en la turbación. Ninguno. Pero sí hemos visto crecer a hombres y mujeres quienes en medio de la turbación corren a la fe en el objeto correcto que es Dios.
Y Cristo les dice, ¿están turbados? Confíen en mí. Cristo le dice, el problema de ustedes es que no confían en mí. El problema de ustedes es que confían mucho en las circunstancias, en lo que se ve en este mundo, en lo temporal, pero ese es el objeto incorrecto. Por eso nos salen de angustia en angustia, y por eso la calma que parecen experimentar cuando tratan de calmar esa angustia con las cosas temporales de este mundo, también esa calma es temporal. Pero cuando vamos al Dios eterno a confiar en Él, nuestra paz pasa de un nivel a otro. De una fe que nada ni nadie la puede mover a pesar de lo duro que sea la prueba. Cristo les dice, ¿están turbados? Confíen en mí. Pero Cristo les provee otro consuelo en medio de la turbación. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo ahora lleva las miradas de los discípulos al cielo, a lo eterno. Y noten, Jesús nos dice que hay un lugar en el cielo reservado para cada uno de nosotros. Y no dice que muchas casas, dice, Jesús dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Es increíble que tiempo antes Cristo le ha dicho a Pedro, Pedro, tú me negarás 3 veces. Y yo estoy seguro que Pedro se puso muy triste de que le dijeran eso, y aún delante de todos. Y él seguro estaba acongojado, y parte de estos que estaban turbados, allí estaba Pedro. Pero ahora que Cristo menciona esto, es como si Cristo le dijera a los discípulos, especialmente a Pedro, mira Pedro, tú me negarás 3 veces, Pedro, pero en la casa de mi Padre hay un lugar para ti. ¿Cuánta gracia? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? Sí, Pedro, yo lo sé, pero en la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Y tú dices, Pedro, pastor, si Pedro lo negó, sí, pero Pedro se arrepintió y halló gracia delante del Señor y encontró perdón en Cristo. No por Pedro, él halló gracia delante de Dios, por la obra de Cristo. Hermanos y amigos, la entrada al cielo no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ninguno entraría a ese lugar. Depende de Cristo. Depende de la obra de Cristo llevada a cabo en la cruz del Calvario. Depende de Cristo. Y es precisamente en ese sentido que Jesús dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. No es que no se imaginen a Cristo, decía alguien, con una pala y unos bloques, haciéndole morada a cada uno, puliéndola y luego ver qué color le pone que sea agradable. Y como Él todo lo conoce, Él conoce nuestro color preferido y le va a colocar esa morada, el color más lindo y el que nos encanta. No se imaginen eso así. El texto dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya las moradas están allí. ¿En qué sentido Cristo dice, yo voy a preparar lugar para vosotros? Es en este sentido salvífico. Cristo fue a preparar morada en el sentido de que nadie podía llegar al cielo hasta tanto Cristo no cumpliera su obra redentora en esta tierra. Es en ese sentido que Él dice, yo voy a preparar morada para vosotros. Hermanos, no habría lugar en el cielo para nosotros sin salvación. No habría lugar. Y los discípulos están tristes porque Cristo se va. Pero Cristo les hace ver que esta separación era necesaria y momentánea, ya que Él debía morir, resucitar y ascender a los cielos y así preparar morada para nosotros. Cristo les dice, muchachos, esta separación entre ustedes y mi persona va a ser temporal.
No se preocupen. No se preocupen. Así que Cristo primero les llama a confiar en Él y luego, para calmar sus corazones atribulados, les presenta una promesa gloriosa que es el cielo. Pero Cristo ahora provee otra manera de cómo podía quietar el corazón de sus discípulos. Versículo 3. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo les hace ver, les hace pensar en la estrecha relación que tendrán con Él en el cielo. Alguien decía, lo maravilloso del cielo no son las calles de oro ni las puertas de perlas. Ese es más bien un lenguaje simbólico que nos habla de lo glorioso que será ese lugar. El punto de Jesús es enseñarnos lo perpetua y perfecta que será nuestra relación con Él. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí y a otros también, que estamos en el culto adorando y nuestra mente en un momento se va a otro lugar. De seguro en los minutos que llevo hablando a alguien le pasó. O mientras estábamos en el culto, Rubén estaba aquí citando un texto y preparándonos para el himno y se me fue la mente unos segundos. O cuando estamos orando en privado, leyendo la Biblia y hay una carga que queremos hacer otra cosa y cerrar la Biblia y calmar nuestra conciencia. Bueno, ya leí, ¿les ha pasado? A mí me pasa. En el cielo no pasará eso más. La mente no se nos irá a otro lugar mientras estemos adorándole, mientras estemos cantándole. Ya no habrá nada y que el trabajo y que el estudio y que esto. No, Él y solo Él. Y eso es lo que Cristo les está diciendo. No, mi relación con ustedes en el cielo será perfecta y eterna, muchachos. Será mejor que acá, que yo estuve 3 años y algo con ustedes. Allí estaré con ustedes por la eternidad. Vaya que esto debía estar consolándolos a ellos. Y hermanos, alguien decía, mira, Cristo no les ofrece en sí el cielo, se ofrece a Él mismo. Ellos están tristes porque Él se va. Eso es como un niño que pierde a su mamá y tú le dices, te voy a regalar un carro para que estés más tranquilo. No, yo quiero a mi mamá. Es lo mismo aquí. Por eso Jesús se ofrece a sí mismo a ellos y no otra cosa, porque lo que ellos quieren es a Jesús. Ellos pensaban que al Cristo irse, esa relación se iba a acabar, y Cristo les dice que pasará todo lo contrario, que esa relación se iba a perfeccionar. Mire lo que dice el verso 4 al 5 de Juan 14. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, ¿ya Jesús no les había hablado de esto a los discípulos? Claro que sí. Ya Jesús les había hablado antes a ellos sobre su muerte, sobre su necesidad de padecer por los pecados de los hombres. Pero los discípulos estaban tan turbados que no podían procesar la verdad que ya conocían. ¿Les ha pasado eso? Que en medio de la prueba, del dolor, se te borra como el cassette y se te olvidan las promesas de Dios, se te olvida el gran poder de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, y olvidas todas esas miles de promesas que están en la palabra, que es tan fuerte la turbación, hermano, que no puedes procesar la verdad que ya conoces. A veces, hermano, dice, pero acuérdate lo que dice la Biblia. Ay, pero ahorita no me viene. Y eso se debe a la gran turbación de nuestro corazón. Los discípulos habían olvidado que eso Jesús se lo había dicho. Pero esta pregunta de Tomás, Dios todo lo usa para bien.
esta pregunta de Tomás dio pie para que Cristo pronunciara la verdad más extraordinaria que se ha escuchado en esta tierra. Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y ahora esta verdad del verso 6 se convierte en otra manera en cómo ellos podían calmar sus corazones atribulados. Ya Cristo les ha dicho: en la casa de mi Padre muchas moradas hay un lugar para ustedes. Ya Cristo les ha dicho: vamos a gozar de una relación estrecha, perfecta y perpetua, yo y ustedes. Y ahora Cristo les dice lo que Él es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cómo esta verdad podía proveer consuelo a estos corazones atribulados. Hermanos, el hecho de que Jesús es el camino es una verdad preciosa para ti y para mí. Porque cuando nosotros estamos perdidos y queremos ir a un lugar, le preguntamos a alguien, nos dice: mira, para llegar allí, usted toma por acá, toma por allá y por acá y llega. Pero esa persona no es el camino, ni esa persona va con nosotros. Pero la Biblia dice que Cristo no nos está indicando el camino, que Cristo es el camino. Y si Cristo es el camino, todo creyente que anda en ese camino puede estar seguro que llegará a la casa del Padre sin perderse. Amén. Hay muchos que creen que la salvación depende de las obras. Y si tú eres de aquellos que cree que entrará al cielo por medio de tus obras, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuándo llenas o cuándo sabes que has llenado el estándar de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo sabes que tú dices: bueno, ya yo hice estas 5 obras en mi vida, ayudé a tal, hice tal cosa, o yo no hago tal cosa, ya tengo la entrada al cielo? ¿Cómo tú sabes que ese es el estándar de Dios? ¿Cómo tú sabes que no te faltan 2 obras más para entrar al cielo? O 1, o 20, o 100. No se puede. Ninguno de nosotros llenará jamás el estándar de Dios. Pero Cristo, a través de su obediencia perfecta, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión, quien obedeció la ley de Dios perfectamente, Él sí llenó el estándar y sin pecado. Tú y yo no podemos decir eso. Para poder entrar al cielo por medio de la obediencia se requiere que desde la cuna hasta la tumba hayas guardado los 10 mandamientos sin equivocarte en ninguno de ellos nunca. ¿Quién ha hecho eso? Necesitamos un sustituto entonces. Y ese es Cristo. Él sí cumplió la ley a la perfección. Por lo tanto, el que ha confiado en Cristo únicamente como su Señor y Salvador puede estar seguro que estará en la casa del Padre. ¿Puedes estar seguro? Puedes vivir tranquilo y morir tranquilo, porque estarás en la casa del Padre. Por el otro lado, Jesús no viene a enseñarnos solo una verdad, como si Él fuera un simple maestro, como algunos piensan. No, Jesús es la verdad. Y esas palabras solo las ha dicho en esta tierra Jesús. Ningún hombre, por más sabio que se crea, ha podido decir que es la verdad. Cristo sí. Él es la verdad. Pero Él dijo también: yo soy la vida. Él no simplemente da vida. Él no simplemente te habla de la vida. Él dice: yo soy la vida. Hermanos, Cristo compró vida por medio de su muerte, y Él es la esencia de esa nueva vida de la cual los cristianos gozan. Él. Qué privilegio el que tienen los cristianos. Vivimos en un mundo donde los hombres, a través de miles de cosas, a través de miles de ritos, a través de miles de obras, quieren llegar al cielo. Y ojo, no te puedes saltar el camino. Ustedes han visto a veces cuando uno va a un lugar y no hay paso o está muy lejos, uno toma otro camino.
Bueno, todos los caminos al cielo están trancados, no hay paso. El único que está abierto y pase, Jesucristo. Y ese mundo que vive buscando caminos para llegar al cielo, caminos falsos e inútiles, viven perdiendo su tiempo, pero tú estás en el camino. Fuera de Jesús no hay acceso al Padre. Este mundo vive en busca de la verdad. Todos los hombres andan en busca de una verdad, pero el cristiano puede decir, no, yo tengo la verdad. Porque Él es la verdad. La verdad no es un libro de texto, la verdad es una persona. Él, la verdad encarnada, el Logos, Cristo. Fuera de Jesús no hay verdad. Los hombres hoy día temen a la muerte y viven haciendo cualquier cosa para no llegar a la muerte y viven inventándose cualquier filosofía para no entender la realidad del infierno. En cambio, el creyente que ha puesto su fe en Cristo puede decir, yo tengo vida eterna. Porque fuera de Jesús no hay vida. ¿Te das cuenta de los privilegios que tiene? ¿Ves cómo esta verdad puede consolar a cualquier corazón atribulado? ¿Tú ves los grandes privilegios que tiene? Pero algunos dirán, sí, pastor, sonó muy bello hasta aquí, pero todas estas cosas están en el futuro. Las moradas del Padre. Yo tengo 30 años y si me toca morirme a los 100, me quedan 70 de sufrimiento. La relación perfecta con Cristo está en el cielo. Yo aquí todavía lucho con la apatía muchas veces, la tristeza y la falta de deleite en las disciplinas espirituales. Eso está lejos también. El tema del camino, sí, pero todavía estoy recorriéndolo, es angosto, es pesado. El tema de la verdad, a veces inclusive me entran dudas. El tema de la vida, a veces pierdo de vista eso, llamo mucho lo temporal de este mundo. Todo está en futuro, pues. Yo quiero decirles algo. Jesús nos da otra razón en relación al presente. ¿Cuál es la razón? Y es que por causa de Jesús, ya, ahora, aquí, ya por causa de Jesús, ya nosotros disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Aquí, hermanos. Gozamos de los privilegios en esta tierra de ser hijos del Altísimo. Aquí. Miren lo que dice el verso 7 al 11 de Juan 14. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este pasaje es un poco complicado. Pero alguien decía que aquí Jesús está diciendo las mismas cosas de diferentes maneras. Decía un siervo del Señor, básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es que es tal la unidad que Él tiene con el Padre que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre. Es lo que dice el verso 7. Si me conocieses también a mi Padre, conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Para los discípulos esto fue un choque. Debido al trasfondo monoteísta de los discípulos, se les dificultaba entender en este momento histórico de la redención la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas. Y Cristo les está mostrando a ellos y a nosotros la estrecha relación que tiene Cristo con Dios Padre. Y lo hace de una manera teológica increíble. Hermanos, Cristo nos muestra que por medio de su obra, en la cual tú has creído, si eres cristiano, Él ha hecho posible una comunión íntima aquí y ahora con el Padre. No hemos llegado a la casa del Padre, ¿verdad? Pero ya gozamos de tener comunión con el Padre aquí. Tú gozas de comunión con el Padre aquí.
Esta mañana, si levantaste tu clamor al Señor y le recordaste cuánto le amas, tus fallas, tus pecados, y fuiste a su palabra y encontraste sus palabras allí, tú aquí ya estás gozando de esa comunión. Tú estás aquí gozando del cuidado de este Padre eterno con sus hijos en esta tierra. ¿Tú estás gozando de eso? ¿Quién crees que ha cuidado de ti como lo ha hecho hasta ahora? ¿Quién crees que te ha sostenido en medio de todas tus turbulencias hasta ahora? ¿Tú? ¿La sabiduría humana? ¿El vecino? ¿El amigo? ¿El hermano en la fe? Esos han sido instrumentos. Pero Él te ha sostenido aquí y ahora. Quiere decir que aquí y ahora ya tú estás gozando de los privilegios de ser un hijo de Dios. Aquí y ahora. Que la incredulidad y el afán de este mundo muchas veces no te lo permite ver, es otra cosa. Pero el problema está en ti, no en Dios. Pero Él desde aquí está cuidándote como la niña de sus ojos. Con mucha ternura y amor. Él cuida de ti. Hermano mío, yo no quiero pasar al último punto sin llevarte a reflexionar en esto. Él cuida de ti. Él te ama a ti, que te ha sostenido de esta manera hasta ahora. ¿Quién puede sostenerse en pie en este mundo caído, lleno de angustias y de pecado? ¿Quién puede mantenerse en pie? Ninguno. Ninguno. Pero el poder de Cristo nos sostiene. Como decía el himno, noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Él es nuestro noble sostén, Él es. Ya estás gozando de eso. Mire lo que dice Juan en el capítulo 14, pero el versículo 20 y 21, hablando Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros, ¿dónde? En mí. Estamos con Él. No nos damos cuenta a veces. Y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos míos, a pesar de todas tus imperfecciones, tú amas a Jesús. A pesar de todas tus luchas, y que a veces no eres como deberías ser, tú amas a Jesús. Y Él lo sabe. Tú estás en Él y Él en ti. El hecho de que tú estés deseando agradar a Dios a pesar de los grandes tropiezos de tu día a día es una muestra de que amas a Jesús, porque el que le ama sus mandamientos guarda. Una joven una vez se le acercó al pastor MacArthur y le dice: no sé si soy salvo realmente. ¿Cómo saber si lo soy?, le dice ella. Porque a veces vienen pensamientos perversos a mi mente, hago cosas que van en contra de Dios y siento mucho dolor y me siento mal porque le he ofendido y yo quiero saber si soy salvo. Y MacArthur le dice: el hecho de que estés haciendo esa pregunta y que tengas el deseo de agradar a Dios y que sientas ese pesar en tu corazón cuando pecas es una muestra de que le amas. Por eso les decía, a pesar de sus imperfecciones, yo sé que ustedes aman a Jesús y Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe, hermanos. Por medio de Jesús ya nosotros gozamos del cuidado del Padre amoroso. Ya gozamos de ese cuidado. Pero hay un último consuelo que Jesús trae a ellos. Y es que mientras permanezcan aquí, en esta tierra, en lo que llegamos a la casa del Padre, Él hará por medio de nosotros, hombres pecadores, vasos de barro, Él hará por medio de nosotros obras mayores a las que Jesús hizo. ¿Qué? Hermano, yo admiro a mi Salvador, su obra en esta tierra. Y que Él diga: cosas mayores que las que yo hago, vosotros harán. Otro consuelo más. ¿Cómo es eso? Ya me dice que hay una morada para mí en el cielo. Ya me dice que tendremos una relación perfecta. Ya me dice que no habrá impedimento de ningún tipo. Ya me dice que ya gozo de esos privilegios en esta tierra. Y ahora me dices que haré cosas mayores a las que tú has hecho. Imagínense el impacto para estos hombres que tuvieron 3 años y algo con Jesús viendo sus obras. ¿Qué pensarían?
Y la pregunta es, ¿a qué obras se refiere? Cuando dice mayores obras que las que yo hago haréis vosotros. ¿Será resucitar muertos? Oh, Jesús lo hizo. ¿Será dar vista a los ciegos? Ah, también lo hizo. ¿Será fortalecer las piernas y restaurar los músculos de un paralítico? Ah, Jesús lo hizo. ¿Será devolver la voz a alguien que no la tenía? Ah, Jesús lo hizo. Y puedo seguir la cuenta. Para nosotros poder entender esto, tenemos que ver la Biblia en su contexto. Para entender este versículo, volvamos a la respuesta que Jesús le dio a Felipe en el verso 10 de Juan 14. Dice Juan 14:10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, subrayen, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, subraya. Hay una relación entre el mensaje de Jesús con la obra encomendada por Dios a Jesús. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Cristo está diciendo, según este texto, que Dios está llevando a cabo su obra en este mundo caído por medio de las palabras de Cristo. Es lo que está diciendo el texto. Durante el ministerio terrenal de Jesús, mis hermanos, la obra de redención estaba incompleta. ¿Por qué? Jesús no había muerto en la cruz. Jesús no había resucitado entre los muertos. Jesús no había ascendido a los cielos. Por lo tanto, la obra estaba incompleta. Pero tú y yo, que estamos del otro lado de la cruz, después de la cruz, tenemos una mayor oportunidad, aún mayor, valga la redundancia, que la que tenía Jesús. ¿Cuál oportunidad? Nosotros tenemos la oportunidad de proclamar a los perdidos la obra de redención que Cristo llevó a su favor. Repito, hay una relación entre el mensaje de Jesús de salvación y las obras que Dios le encomendó. Quiere decir que la obra que Dios le dijo a los discípulos que iban a hacer más que Él, era la obra de entregar el mensaje de salvación a todas las naciones. Jesús en el aposento alto solo tenía 120 discípulos. Días después, aquel que lo negó 3 veces, en Hechos 2, expone un mensaje a aquel pescador, en el cual se convierten como 3,000. Y luego miles y miles y miles y miles y miles hasta el día de hoy. Eso no lo hizo Jesús. No se refiere a los milagros. No se refiere a liberar demonios, esas mayores cosas. El texto en su contexto nos muestra que se refiere al mensaje que Dios trajo para salvar a los pecadores. El evangelio de Cristo. Y tú y yo lo tenemos. Tú y yo. Qué gloriosa responsabilidad, pero qué gran privilegio. Qué gran privilegio. ¿Ustedes habían pensado en eso de esa manera? Que nosotros haremos mayores obras que Él en cuanto a exponer ese mensaje. Que ojo, quien trae luz y vida es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros entregamos el mensaje ya. Y Cristo los consuela diciéndoles, ustedes harán mayores cosas. Yo voy a morir en la cruz, voy a resucitar, voy a ascender a los cielos, y ese mensaje ustedes lo van a entregar, y mi Espíritu les recordará todas las cosas. Gloria al Señor. Último consuelo, versos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vaya que se necesitaría de mucha ayuda para proclamar ese mensaje, ¿verdad? Estas palabras del 13 y 14 están relacionadas con la obra encomendada. Vaya que se necesitaría de la dependencia del Espíritu para proclamar ese mensaje en medio de una gran persecución que experimentarían los discípulos. Y Cristo le dice, todo lo que pidieras en mi nombre, el Padre los da. Todo, todo, hermanos. Cuánto consuelo Dios provee. Yo estoy seguro que cuando ustedes están pasando por un momento de gran turbación de corazón,
Las cosas que ustedes buscan para darles consuelo son todas terrenales. Dinero tal vez. Van en busca de una persona tal vez. No sé. Pero puede que de ahí venga que tu paz de corazón en medio de la turbación es tan temporal. Porque las cosas que usas para calmar esa turbación son temporales. De ahí viene la razón. Pero Cristo comenzó en el cielo y terminó en la tierra. La casa de mi Padre muchas moradas hay, y termina diciéndole: todo lo que pidas aquí, mi Padre os lo dará. Increíble. ¿Has encontrado tu consuelo en medio de tu turbación a través de promesas tan gloriosas y tan eternas como estas? O pastor, mire, yo estaría más tranquila si tan solo mi esposa fuera así. Yo tendría menos turbación si tan solo mi esposo fuera así. Si tan solo mis vecinos fueran así. Si tan solo yo tuviera más dinero. Si tan solo yo tuviera una casa. Si tan solo creemos que así seríamos más felices. No, por eso es que la tranquilidad de corazón que alguna vez parece poseer es tan temporal. Pero no ves tu turbación a la luz de la palabra de Dios y de sus promesas. Escuchaba ayer una canción que decía: miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Y es su palabra. El problema de nosotros es que no queremos mirar allá. Queremos correr a lo que es más fácil, a lo nuestro. Hemos olvidado que nuestra morada no es en esta tierra. Y nuestro problema con anhelar el cielo es que anhelamos mucho esta tierra. Ese es nuestro problema. Eso lo es. Y cuando estemos en el cielo, por la gracia de Dios, diremos: qué tonto, qué tonta fui yo poniendo mi esperanza en eso, cuando tengo esto, incluyendo la presencia de Jesús por la eternidad. Hermanos, ¿qué es lo que calma la turbación de tu corazón? ¿Qué es lo que trae calma a tu corazón agitado? ¿Qué es? ¿Realmente son las promesas de Cristo? ¿Realmente es pensar en la eternidad? ¿Realmente es pensar en tu relación estrecha con Él? ¿Realmente es pensar en los privilegios que Él compró para ti en la cruz? Realmente es el pensar en la maravillosa encomienda que tienes en esta tierra para que muchos junto contigo adoren al Señor por la eternidad. Realmente es. ¿Qué te hace pensar si en esta tierra no amas a Dios? Anhelarás estar con Él en el cielo. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué calma la turbación de tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu lista de deseos que tú piensas que si lo tienes calmará la turbación de tu corazón? Yo tengo que darte una mala noticia: eso no va a cambiar en nada tu turbación, solo la va a calmar como un paño de agua tibia a una herida profunda. No va a hacer nada. Tu mayor consuelo y único consuelo, amigo y hermano que estás aquí, es Cristo y sus promesas. Él es el gran tesoro. Y deberíamos luchar por tener ese tesoro cada vez más con nosotros. Pero el problema nuestro es que queremos comprar otros tesoros, unos cofres vacíos, en lugar de apelar a Cristo, el mayor de los tesoros entre cielo y tierra. Hermanos, si hay alguna persona que no tiene que sentir lástima de sí misma, es el cristiano. Aún en medio de la situación más dura, en medio de las agonías, podemos llegar a sufrir de la autocompasión. Ay, pobrecito de mí. Y en Cristo jamás vemos eso, ya se los he dicho. No vemos: pobre de mí, que todos me abandonaron, que tanto les he servido y mira cómo me pagan, que no me dan nada. Eso nunca lo hemos visto en Cristo. Y en un momento, cuando alguien le vendió la oferta de andar por el camino de la autocompasión, fue reprendido. Y ese fue Pedro, cuando le dije: Señor, ven acá.
ten compasión de ti, le dijo. No vayas a la cruz. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Cristo, a pesar del dolor, seguía aquí en obediencia al Padre, porque Él estaba más interesado en obedecer al Padre y en salvar a los perdidos que en su propia reputación. Y el problema nuestro es que estamos muy preocupados por nosotros mismos, por nuestra reputación, por el que dirán. Hermanos, cuánto consuelo provee Cristo para los corazones atribulados. La carrera de la fe es dura, muy dura. Muchos tropiezos, muchas caídas. Pero yo quiero animarles a correr con esperanza la carrera de la fe hacia la casa del Padre. Corran la carrera. No te canses en la carrera de la fe. No mires hacia atrás en la carrera de la fe. Si caes, levántate en la carrera de la fe. Corre la carrera de la fe hacia la casa del Padre. Puestos los ojos no en ti, puestos los ojos no en la circunstancia, puestos los ojos no en los demás, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tú necesitas. Que tu mirada cambie de rumbo. Tienes un problema grande en la vista espiritual. Y unos lentes no van a aplacarlo. Necesitas una operación de lleno. Y no solo eso, necesitas ojos nuevos. Y no solo eso, cuando te los coloques van a parecer como si son tuyos y más hermosos. Y son los ojos de la fe. Puesto los ojos en el objeto correcto, Jesús. Porque nada ni nadie, ninguna otra cosa puede calmar la turbación de tu corazón, sino Jesús, su obra de salvación y su promesa, más nada. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Recuerda, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. Oremos.